Buenas, soy Norman Fernández, os hablo desde España, desde Cantabria, y bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias a Gonzalo por invitarme a dar esta charla sobre un tema que me apasiona muchísimo, que es la espeleoarqueología. Es un tema al que me dedico profesionalmente, soy arqueólogo, también soy espeleólogo desde hace más de 20 años, entonces en mi carrera profesional quise aunar mis dos grandes pasiones y especializarme en el estudio de los yacimientos prehistóricos en cueva, que por su tipología y por sus características difieren en cierta medida de otro tipo de yacimientos que podemos encontrar al aire libre. Durante la charla vamos a hablar de diferentes aspectos. Empezaremos comentando en qué consiste la espeleoarqueología, el tipo de yacimientos que podemos encontrar en cuevas. La historia de la investigación es muy importante. Os enumeraré un gran número de lo que a mi juicio son de los principales hitos de la investigación espeleoarqueológica, desde sus inicios hasta el siglo XXI, dejándome mucho en el tintero, por supuesto, porque hay muchísimas cuevas, muchos yacimientos en cueva, pero lo que a mi juicio pueden ser algunos de los grandes yacimientos y de los más importantes yacimientos que se han descubierto y que han ido marcando conforme se han ido descubriendo la construcción del discurso arqueológico y prehistórico, ya no solo europeo, sino a nivel mundial. Seguidamente os hablaré de las técnicas que se aplican en la investigación de yacimientos que se encuentran en cuevas de todo tipo. Y por último, os hablaré de los proyectos que tengo personales. Algunos de ellos son dirigidos por mí, en otros participo como miembro del equipo. Son proyectos que hoy en día están en activo y creo que puede ser muy interesante, pues, ponerlo como ejemplo, ya que me atañe a mí personalmente y no son solamente yacimientos de la historia de la arqueología en los que yo no he participado, como los que enumero en la historia de la investigación. La espeleoarqueología podemos decir que es una subdisciplina de la ciencia prehistórica, de la arqueología prehistórica. ¿Por qué? Porque en la prehistoria es cuando se suelen utilizar las cuevas como refugio, como hábitat, como santuarios, y es el periodo del cual obtenemos el mayor número de registros. Por lo tanto, podríamos decir que sí, que la espeleoarqueología es una subdisciplina hacia la ciencia prehistórica de la arqueología prehistórica. También la espeleoarqueología aporta a la arqueología ciertos aspectos que, que la arqueología por sí misma no tiene, como pueden ser la topografía espeleológica, como puede ser el estudio del karst, o como puede ser la aplicación de las técnicas de progresión espeleológica. Es decir, muchas veces nos encontraremos con yacimientos arqueológicos en cavidades cuya topografía sea compleja y cuya exploración requiera del uso de ciertas técnicas y conocimientos que un arqueólogo profano de la espeleología no tendrá. Es decir, tiene que ser un arqueólogo formado en espeleología o un espeleólogo con cierta sensibilidad hacia los restos arqueológicos y cierto conocimiento hacia los restos arqueológicos, aún no siendo arqueólogo, aún no habiendo estudiado historia o arqueología. Los yacimientos arqueológicos en cuevas tienen ciertas particularidades, como todos sabemos. Son sitios de difícil acceso muchas veces, son sitios húmedos, son lugares donde no hay luz o hay poca luz, puede hacer mucho calor, también puede hacer frío dentro de la cueva. La topografía puede ser, como digo, compleja, puede que no tenga
la forma original de cuando fue ocupada y utilizada por los humanos arcaicos y haya sido modificada durante el tiempo a través de paleoseísmos, de terremotos, etcétera. Entonces, todo ello es importante de identificar y de poder solventar con, con las múltiples herramientas que podamos obtener para la investigación espeleoarqueológica. Herramientas que provienen de diferentes ciencias, de diferentes disciplinas, por ello se dice que la arqueología es una ciencia multidisciplinar y más bien el arqueólogo es un coordinador y gestor de las múltiples disciplinas que actúan dentro de la investigación y que ayudan a conformar el discurso, la reconstrucción arqueológica. Como podrían ser, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, puede ser la biología, la geología en todas sus ramas, puede ser la topografía, puede ser la química en el estudio de ciertos elementos como, como en este caso la datación de los yacimientos arqueológicos por métodos físico-químicos, etcétera. Hay muchas disciplinas que intervienen en la investigación de un yacimiento arqueológico, aún más de los yacimientos arqueológicos prehistóricos. Por lo tanto, son las herramientas de las que disponemos para el análisis espeleoarqueológico, además de las propias que la espeleología nos da a los arqueólogos para poder estudiar ciertos yacimientos. En cuanto a los tipos de yacimientos que podemos encontrar en las cuevas que conciernen, perdón, a la espeleoarqueología son más bien cuevas mmm, naturales, aunque también podemos incluir dentro las cuevas artificiales, hipogeos de todo tipo, catacumbas, minas, etcétera. Ya que la arqueología no solo versa del estudio de los restos arqueológicos antiguos de época clásica o de época prehistórica, sino que también podemos tener una arqueología de restos materiales de época contemporánea o de la edad moderna de los últimos siglos. Y hay una disciplina llamada arqueología industrial en la que el estudio de las minas se incluye dentro de ella. En cuanto a las cavidades, tenemos diferentes tipos de yacimientos dentro de cuevas. Por un lado, y en primer lugar, lo más importantes y más conocidos son las cuevas y abrigos rocosos, que han sido utilizadas para habitarlas en varios momentos en el tiempo. Son cuevas sobre todo utilizadas en la prehistoria, pero también en época medieval, en época clásica, y son cuevas que conservan un depósito arqueológico que actúa como cápsula del tiempo, ya que las cuevas ayudan a conservar esos depósitos arqueológicos de una forma diferencial con respecto a los yacimientos que podemos encontrar al aire libre o en superficie. También los procesos erosivos que actúan en esos depósitos arqueológicos dentro de las cuevas son diferentes que los que pueden actuar fuera de las cuevas. E identificarlos y establecer la integridad del depósito es muy importante y es un aspecto que comentaremos más adelante. En segundo lugar, tenemos las cuevas santuario. Especialmente un paradigma de ellas son las cuevas con arte rupestre paleolítico, pero también encontramos cuevas santuario en época clásica, cuevas que han sido utilizadas como lugares para hacer rituales de todo tipo, ritos de iniciación, ritos de paso. Son comunes encontrarlas en la edad del hierro, también son comunes encontrarlas en época griega, en época romana, en época de los fenicios. Así que por su calidad visual y artística han gozado de un gran interés dentro de la ciencia prehistórica. En siguiente lugar tenemos las cuevas funerarias. Son cuevas de todo tipo, pero principalmente se trata de oquedades de pequeño tamaño o también oquedades dentro de cuevas más grandes que se han utilizado para depositar los restos funerarios. A veces contienen restos de inhumación, restos funerarios de inhumación múltiple, es decir, varios individuos, otras veces son simplemente algunos restos antropológicos
guardados en grietas o en fisuras de la misma cueva, y son muy habituales encontrar en la prehistoria reciente, especialmente en el Neolítico final, en el Calcolítico y en la Edad del Bronce. Y por último podemos hablar de las cavidades con depósitos secundarios de arrastre. Es decir, son cuevas que conservan un yacimiento arqueológico, pero ese yacimiento no se encuentra en posición primaria, sino que son restos que fueron desplazados por la erosión, por el agua, desde su lugar original al interior de la cueva y formado un depósito secundario de arrastre. Muchas veces los restos se encontraban en otra parte de la misma cueva, en la entrada de ella o en un lugar cercano a la entrada de la cueva. Y suelen ser cuevas con una gran profundidad, gran inclinación, que actúan como colectores o como sumideros, normalmente son simas, o cuevas, como digo, con vestíbulo, con una gran inclinación, que ha favorecido la introducción por medio de la acción del agua de diversos elementos que hayan podido encontrarse en superficie o en otro lugar cercano a la cueva. Los inicios de la ciencia espeleoarqueológica podemos retrotraerlos a mediados del siglo XIX con el descubrimiento de la cueva de Altamira en 1868. Es la primera cueva que se descubre con arte rupestre. En su momento, los prehistoriadores franceses, que eran los que construían y mandaban, por decirlo de algún modo, la ciencia prehistórica en el siglo XIX e inicio del siglo XX, es decir, eran los más importantes, ellos dijeron que era una cueva falsa, porque no se había visto nada igual hasta el momento y por supuesto no se había encontrado en Francia. La cueva de Altamira está en Cantabria, muy cerca de donde yo vivo. Y fue descubierta por, la cueva en sí fue descubierto el agujero de entrada por Modesto Cubillas, que trabajaba para Marcelino Sanz de Sautuola, que era un terrateniente intelectual aficionado a la arqueología y a la paleontología. Le comunicó la existencia de ese agujero y Marcelino fue con su hija y descubrieron el yacimiento arqueológico. En este caso, las pinturas fueron descubiertas por su hija pequeña. Su descubrimiento fue muy criticado y denostado, especialmente por los prehistoriadores franceses, como he dicho antes, y no fue hasta varias décadas después, que él ya había fallecido, cuando su nombre fue reintegrado en el valor científico y se pudo poner en su lugar el verdadero valor e importancia del descubrimiento que hizo Marcelino Sánchez Sautuola con la cueva de Altamira. Y fue cuando los mismos prehistoriadores franceses que lo habían criticado argumentaron la veracidad de ese arte, porque en Francia ya había aparecido algo parecido, en la cueva de Font de Gomme o Les Combareles. Muy cercano en el tiempo del escrito que los prehistoriadores franceses hicieron para restablecer el valor de la cueva de Altamira, se descubrió por aquella época la cueva del Castillo, también en Cantabria. Es una cueva que se descubre en 1903, una cueva que tiene mucho valor artístico y también un gran valor geológico, y se encuentra cercana a otras cavidades, como son la cueva de las Monedas, la cueva de la Pasiega, la cueva de las Chimeneas. Fue descubierta por Hermilio Alcalde del Río, que es el personaje con barba que aparece en la fotografía. Los otros dos son Hugo Obermayer a la izquierda y en el centro el abate Breuil, que era un clérigo francés. Son los grandes prehistoriadores europeos y pioneros en el estudio de las cuevas prehistóricas. La cueva del Castillo tiene restos de varias épocas y tiene algunos de los restos pictóricos más importantes y antiguos de Europa, con 36.000 años. Pero también su importancia radica en el gran yacimiento que se descubrió en la entrada de la misma, con 15 metros de potencia sedimentaria y que abarcaba una cronología de al menos 300.000 años, desde el Magdaleniense, es decir, el Paleolítico superior final,
hasta el Paleolítico inferior, siendo uno de los yacimientos que ayudó a construir la cronología cultural de las diferentes fases del Paleolítico europeo. De ahí su importancia. Muy cercano en el tiempo se descubre la cueva de Niort en el Pirineo francés. Es una cueva, es un sistema kárstico con 13 kilómetros de desarrollo. Las pinturas se encuentran a gran profundidad y si bien fue una cueva que se conocía al menos desde siglo XVI, siglo XVII, sí que las primeras excavaciones se realizan a inicios del siglo XX y fue investigada por el abad de Breuil y por Cartaillac. Cartaillac fue uno de los prehistoriadores franceses que he comentado antes que dijo que Altamira era falsa. En esa época fueron descubriéndose una tras otra diferentes yacimientos muy importantes, cuevas de gran desarrollo, igual muy importantes, en diversos lugares de España, de Francia y otros sitios de Europa. Entre esas cuevas podemos destacar la cueva de Pechmerle, descubierta en 1922 y con pinturas también muy singulares. En este caso podemos ver cómo el hombre prehistórico aprovechó la forma cárstica de una pared estalagmítica para crear la silueta de un caballo. Es una cueva descubierta por espeleólogos y de las primeras cuevas descubiertas por espeleólogos que realmente llegaban a ella con un ímpetu de investigar y de explorar desde un punto de vista espeleológico. De las primeras cuevas descubiertas por un espeleólogo, ¿sí? Podríamos decir. A la derecha he querido incluir otra de las grandes cuevas, de los hitos de la investigación en cueva. En este caso es una cueva de época clásica, también con restos prehistóricos. Es una cueva que marcó un hito de la investigación en Creta, donde se encuentra, en la isla griega de Creta, en el monte Ida. Se empieza a investigar en 1917, ya era conocida de mucho tiempo, se empieza a investigar en 1917. En ella, según la mitología, Zeus fue criado y en ella se encontraron restos arqueológicos desde el Neolítico hasta época medieval prácticamente, y sobre todo destacando el depósito de exvotos, en este caso escudos votivos en bronce, que databan del siglo VIII y siglo VII antes de Cristo. Un ejemplo podemos verlo aquí junto a la fotografía de la cueva. Pasando a otros continentes, tenemos sobre todo las cuevas de Zucudián, muy cerca de Pekín. Se descubren en 1927, son un conjunto de cavidades. Y su importancia está en la aparición por primera vez de fósiles fuera de África, fósiles de homínidos antiguos que diferían bastante de la morfología craneal del Homo sapiens moderno. Y también de los restos encontrados en el siglo XIX en el Valle de Neander, es decir, los restos de hombre de Neandertal. Los cuadros de Zucudián arrojaron diversos elementos fósiles del Sinanthropus pekinensis, que realmente fue el Homo erectus. Un Homo erectus de hace unos 700.000 años, más o menos. Entre 700 y 800.000 años. A la derecha encontramos las cuevas de Sterfontein, considerablemente más antiguas que Zucudián. Están en una zona de Sudáfrica llamada Laguna de la Humanidad, y ahora se encontraron, entre otros homínidos, bastantes restos fósiles del Australopithecus africanus, dando origen a la conformación de esa nueva especie. Son restos fósiles de hace más de 3 millones de años, siendo de los yacimientos arqueológicos en cuevas más antiguos, si no el más antiguo que se conoce. En este caso podemos ver cómo el cráneo de Australopithecus se encuentra muy concrecionado y brechificado en un depósito
muy duro, muy cementado, de brecha fosilífera, que excavarlo cuesta muchísimo y cuyas técnicas de excavación comentaré más adelante en el apartado de excavación de cuevas prehistóricas. La cueva de Lascaux es el otro gran santuario junto a Altamira. Es la única cueva junto con Altamira, diría yo, que están en el Olimpo de las cuevas prehistóricas, en lo más alto del Olimpo de las cuevas prehistóricas. Es un gran santuario, sobre todo destaca la Sala de los Toros, y fue descubierta por unos niños en 1940. La cueva sufrió bastante degradación por las visitas de la gente y fue cerrada al público. Fue de las primeras cuevas en las que se realizó una réplica y un museo para ser visitado. Luego podemos hablar también de la cueva del Aragó. Se encuentra en el Pirineo francés oriental. Es una gran cavidad, aunque no tiene mucho desarrollo. Sí que tiene un depósito sedimentario de casi 20 metros de profundidad y contiene unas fases del Paleolítico inferior muy importantes para la construcción del discurso científico a mediados del siglo XX, y aparecieron los restos antropológicos del hombre de Tautabel, el Homo heidelbergensis, que es un preneandertal. Son restos de hace unos 600.000 años o poco más. También podemos nombrar la cueva de Rufiñac, con 8 kilómetros de desarrollo, santuario muy importante, con las pinturas se encuentran muy al interior y destacan las pinturas que tiene de mamuts, animales que no son muy representados dentro de la panoplia artística del Paleolítico. Luego, también merece la pena hablar de una cueva que está en Irak, la cueva de Sanidar. Desde 1957 se excava y en ella se han encontrado los enterramientos de 10 neandertales. Ha sido un hito de la prehistoria, descubrir enterramientos de esa especie, que se supone que no tenía una capacidad simbólica para realizar ese tipo de actividades, y ha marcado, como digo, un gran hito de la ciencia prehistórica y del estudio de las cuevas prehistóricas y de las excavaciones del Paleolítico Medio y del Paleolítico Antiguo. También podemos hablar de la cueva de Nerja, descubierta en 1959. Está en España, en el sur de España. Tiene restos de varias épocas de la prehistoria, paleolítico, neolítico. También tiene unas pinturas rupestres muy interesantes y sobre todo destaca por su gran valor geológico, siendo una cueva muy visitable hoy en día. También podemos hablar de cuevas visitables, de la cueva de Tito Bustillo, una cueva que se encuentra en Asturias, en España. Es un santuario de mucha calidad. También se encontraron restos arqueológicos dentro de la cueva, es decir, no solo fue ocupada para su uso como santuario. Y también tiene un valor geológico muy importante, siendo una de las principales cavidades turísticas que hay en España. A la derecha podemos hablar de la cueva de Caín, en el País Vasco. Es una cueva que casi desde el principio se cerró para evitar la degradación y tiene uno de los frisos del Paleolítico más importantes que se conocen en Europa. Fue descubierta en 1969 por un grupo de espeleólogos que buscaban restos arqueológicos. También merece la pena hablar de Atapuerca. Atapuerca un, ha marcado un antes y un después en el estudio de la prehistoria, porque han aparecido un gran número de yacimientos arqueológicos dentro de la misma zona, que se llama la Sierra de Atapuerca, en Burgos, en España. Y a partir de la construcción de un ferrocarril, por el cual hicieron una trinchera que cortó la roca cajaliza, aparecieron diversas cuevas que estaban ocultas y rellenas de depósitos sedimentarios
y que contenía restos arqueológicos fósiles y restos de tecnología paleolítica. Entre esas cuevas podemos destacar Grandolina, por ejemplo, donde se identificó por primera vez al Homo antecesor. Podemos destacar la Cueva Mayor, que es el gran sistema kárstico que hay allí, y dentro de esa Cueva Mayor, la Cima de los Huesos, que se encuentra hoy día a cerca de 1 kilómetro de la entrada principal de la Cueva Mayor, pero en su momento hubo otra entrada, hoy en día desaparecida y obstruida, por la que debieron entrar los prehistóricos, que se encuentran mucho más cerca de la Cima de los Huesos. En la Cima de los Huesos hay un gran número de restos fósiles de neandertales arcaicos, junto a restos de otros animales, como el oso de las cavernas. En su día se dijo que era una deposición eh, cultural, ritual, funeraria, pero más bien parecen ser arrastres secundarios desde otra parte de la cueva o desde otra zona del exterior de la cueva, desde la entrada que digo que se encuentra obstruida, ya que los restos paleontológicos del oso cavernario no creo que fuesen depositados exprofeso también por los humanos. Y ya que las características de los restos humanos y de los restos animales dentro de la cima son parecidas en cuanto a su deposición, es muy probable que ambos sean arrastres por parte de la acción del agua. Otra cueva que ha marcado también un hito y ha cambiado un poco la percepción que teníamos de la evolución de la especie humana ha sido las cuevas de Denisova. Se encuentran en los montes Altai, se conocen desde 1980, están en Siberia, Rusia, y en ellas se descubrieron tanto restos de neandertales como restos de una especie nueva, identificada por primera vez en esa cueva, a partir de análisis de ADN. Son los restos del hombre de Denisova, que resulta, forma parte del código genético de nosotros, del hombre moderno, junto con el neandertal también. Forma parte del código genético. Siempre que sean Homo sapiens sapiens de fuera de África subsahariana. Los sapiens de África subsahariana hacia abajo no tienen restos neandertales ni denisovanos, es decir, no se hibridaron con esas especies. A la derecha podemos ver la Cueva de la Serreta, que descubierta en 1975 por espeleólogos. Resultó ser un santuario neolítico de gran importancia, así como el lugar de hábitat de un oráculo romano. Y si no llega a ser por las técnicas espeleológicas y técnicas de escalada, nunca hubiese podido ser descubierta, ya que su boca se abre 60 metros en un cortado, un acantilado sobre el río Segura, y su entrada original era una cima que se encuentra en la plataforma rocosa encima de ella. Otra cima, también muy cerca de la Cueva de la Serreta, en la misma región de Murcia, es la cima de las Palomas, en el Cabezo Gordo. Es una cima descubierta por espeleólogos que bajaron por ella y uno de ellos descubrió una mandíbula fosilizada que salía de una brecha que estaba concrecionada a la pared de la cavidad. La cima tiene unos 20 metros, conserva 20 metros de depósito sedimentario. En su día estuvo rellena y fue vaciada por los mineros que buscaban dentro de ella agua y metales. Es una zona minera. Y en la parte superior de la cima, donde se encuentra el yacimiento arqueológico, se han descubierto los restos de más de 15 individuos neandertales y 3 de ellos esqueletos casi completos. Un niño, una mujer y un hombre. Es muy atractivo pensar que eran familia. Y también se han descubierto un gran número de restos fósiles animales y de herramientas líticas talladas por el hombre de Neandertal. Estos restos presentan una gran concreción de carbonatos y dificultan en gran medida su excavación y su análisis en laboratorio,
por lo cual se utilizan métodos de extracción de bloques de conglomerado y luego la limpieza mediante vibroincisor, tipo la limpieza del odontólogo. Aún así, es muy difícil dejar los restos fósiles totalmente limpios. Una de las cuevas que realmente se descubrió a partir de técnicas espeleológicas de forma reciente fue la cueva de Cosquer. Cosquer es el nombre del espeleólogo que la descubrió. Penetraron haciendo espeleobuceo por una gran galería y dieron con una cueva que estaba semi inundada, y dentro de esa cueva aparecieron pinturas de gran calidad y de gran plasticidad gráfica, como podemos ver en las fotos de las manos o en los caballos. Y es una cueva que se encuentra, por supuesto, cerrada al público, no se puede penetrar a ella, sino es por técnicas de espeleobuceo. Y es uno de los principales ejemplos que puedo poner de cómo, a partir de una investigación espeleológica, uno puede dar con un yacimiento arqueológico que luego puede marcar un hito principal en el estudio de esa ciencia, ¿no? También podemos hablar de otro tipo de cavidades sin arte, como puede ser, por ejemplo, la Gruta de Altamura o la Cueva del Sidrón. Ambas cavidades son cavidades con depósitos de arrastre. En la Cueva de Altamura, los espeleólogos descubrieron en un rincón, junto a un gauss y muy concrecionado entre diferentes espeleotemas, los restos de un hombre de Neandertal, un cráneo y creo que algún hueso largo también, que se encontraban en sí mismos cementados y concrecionados con los espeleotemas, y de los cuales habían nacido incluso coralinos y popcorns de los mismos restos fósiles. En el Sidrón encontramos un yacimiento secundario de arrastre con los restos de 13 individuos del hombre de Neandertal con muy buena conservación, de los cuales se han podido obtener análisis genéticos, paleogenéticos muy importantes para el conocimiento de esa especie. Y se trata de un yacimiento secundario de arrastre en el cual el agua metió los restos que se debían encontrar enterrados o depositados en otra parte de la zona. Otra de las cuevas descubiertas por espeleólogos recientemente es la cueva de Chauvet, descubierta a finales del siglo XX. Es una cueva con las pinturas rupestres más antiguas de Europa, cerca de 40.000 años, y unas pinturas rupestres únicas donde podemos encontrar imágenes gráficas de movimiento en rinocerontes, en caballos, en leones, siendo pinturas únicas en el arte paleolítico. Y otro de los grandes hitos de la investigación espeleológica y espeleoarqueológica, sin lugar a dudas. La cueva de la Garma es otra gran cueva descubierta por espeleólogos, descubierta en el 95, tiene 3 niveles fósiles, se penetró por una sima y se llegó a diferentes salas que el acceso era muy difícil de llevar a cabo. En una de las salas se descubrió un paleosuelo original, tal y como lo dejaron los hombres prehistóricos, de época magdaleniense, con todos los huesos, las cabañas, las herramientas, todo intacto, sin enterrar. Y la entrada original que debieron utilizar los prehistóricos se encontraba hoy en día cegada y oculta. Por lo tanto, es muy importante la investigación de cuevas a través de simas y agujeros y no escatimar en introducirse en cualquier tipo de gatera o de grieta estrecha, ya que nos puede conducir a cuevas ocultas, a otras partes de una misma cavidad que se encuentran ocultas hoy en día y con yacimientos arqueológicos de gran valor. Hoy en día posiblemente sea el yacimiento paleolítico más importante que conocemos en España. Tiene también arte rupestre de gran valor y se encontraron restos de otro tipo como un
un esqueleto de un hombre de la Edad Media, de un visigodo, para el cual habían hecho un ritual rodeándolo de espeleotemas, de estalactitas rotas, y parece ser que es una especie de rito funerario para evitar la resurrección o que fuese un reviviente, una especie de rito antivampiro, por decirlo de alguna forma, ¿no? En una parte muy profunda de la cueva. Ya en esa época penetraban dentro de la cueva con antorchas y hicieron ese ritual los hombres de la Edad Media. Otra cueva que merece la pena nombrar es la cueva de Pestera Cuose, que descubierta en 2002, dio muchos restos fósiles, entre ellos los restos del Homo sapiens más antiguos que se conocen en Europa. Es una cueva a la que había que penetrar mediante técnicas espeleológicas, fue descubierta por espeleólogos y había que pasar varios sifones incluso. La cueva de Lian Boa se encuentra en Indonesia, en la isla de Flores. Allí se descubrió al hombre de Flores, el hobbit, la especie que si no la conocéis os recomiendo que os metáis a ver en qué consiste. Y en la cual también se aplicaron técnicas espeleológicas para penetrar a una sala que se encontraba oculta. Y por último hablaremos de la cueva de Rising Star, la cueva de Sudáfrica, muy cerca de las cuevas de Sterkfontein, una cueva que se descubre en el 2013 y gracias al estudio de los espeleólogos que penetraron por una gatera ascendente y que después era descendente, llegaron a una sala oculta donde se descubrieron los restos de al menos 15 homínidos de una especie desconocida hasta el momento, que se llamó Homo naledi. De ahí la importancia de la investigación espeleológica. Aún hoy en día, recientemente, se han descubierto especies fósiles nuevas, se descubren nuevas pinturas rupestres, se descubren nuevos sitios de ocupación humana que, si no llega a ser por la labor ardua y constante de la investigación de los espeleólogos, nunca sería posible acceder a ese tipo de lugares. En cuanto a las técnicas, en primer lugar tenemos la prospección. La prospección se utiliza, al igual que en la pura espeleología, buscando a partir de mapas geológicos, mapas topográficos, a partir de fuentes orales, preguntándole a los pastores, a los paisanos de la zona. Y también se pueden utilizar modelos predictivos por GIS, utilizados por un SIG, ¿no? Un sistema de información geográfica, donde a partir de unos parámetros nos puede predecir la zona donde posiblemente haya yacimientos similares. Y el registro siempre se utiliza mediante GPS y se utilizan topografías de todo tipo, incluso las realizadas mediante vuelos LIDAR, como podemos ver en las imágenes de abajo. Ahí aparezco yo en la cueva de Ascoy, creo que se llamaba la cueva de Ascoy en Cieza. La excavación parte de hacer una planimetría de la cueva al principio y a partir de esa planimetría hacer la zona de excavación, delimitar el área de excavación a partir de cuadrículas de 1 metro o de menos de 1 metro para identificar los restos arqueológicos en un área delimitada. Restos que a veces son encontrados in situ y georreferenciados in situ mediante estación total u otras técnicas de referenciación, o son restos que encuentran posteriormente en el cribado de los sedimentos, por lo tanto se pueden delimitar a ese metro cuadrado en el que se ha excavado. Se excava por capas naturales, pero también por capas artificiales cuando son estratos naturales de bastante potencia o de una apariencia muy similar, que es dificultoso distinguir las microcapas. Se utilizan capas arbitrarias de 5 centímetros habitualmente. Y siempre que se encuentra un cambio natural, se cambia de capa, de nivel, de fase o de complejo. Como he dicho, el cribado de sedimentos se utiliza una triple malla, suele ser una triple malla de 0,8, 0,4 y 0,2, para que no se quede nada sin registrar. Y se toman muestras siempre con mucho cuidado de no contaminar para hacer análisis de ADN, análisis de dataciones, análisis de paleoclima a partir del polen, etc.
Los procesos de formación de depósitos arqueológicos en cuevas se estudian a partir de la geomorfología primero, pues la micromorfología de los sedimentos, es decir, cogiendo sedimentos y mediante lámina delgada estudiándolo en microscopio para ver la formación de esos depósitos y mediante la estratigrafía analítica del yacimiento. Es muy importante evaluar la integridad del depósito, que no tenga mucha alteración postdeposicional, ver las características de la erosión, ver las líneas de escorrentía, los paleocanales, las posibles mm, formas de erosión y zonas de erosión que ha tenido la cueva para evaluar, como he dicho, la integridad del depósito y así podré inferir hipótesis con fiabilidad sobre el depósito, el yacimiento arqueológico en el que nos encontramos estudiando. También utilizamos técnicas de análisis espacial mediante SIG y las técnicas de tafonomía, que son técnicas para reconstruir la formación del depósito arqueológico, es decir, del yacimiento arqueológico, a partir del estudio de los restos arqueológicos. Si tienen erosión, los mismos restos, si tienen abrasiones de todo tipo, marcas de corte en el caso de los huesos de animales, si tienen pátina, los restos de sílex, si tienen marcas de dentadura de carnívoro, los huesos también ha podido ser utilizada la cueva en diferentes momentos por carnívoros grandes como lobos o hienas, etcétera. Así se reconstruye la formación del yacimiento. Luego podemos tomar diferentes muestras como para hacer carbono 14, que tiene una fiabilidad hasta un máximo de 50.000 años atrás. Se utilizan muestras orgánicas, también pueden ser series de uranio, es decir, la transformación isotópica del uranio a torio, y se utiliza mucho en costras estalagmíticas y para datar el arte rupestre por las microcapas de carbonatos que cubren la pintura rupestre. Se puede establecer una edad mínima por la que fue realizada. También hay otras técnicas como el paleomagnetismo, que estudia la orientación magnética que tienen los microgránulos de sedimentos, basándose en que en algunos momentos en la historia de la Tierra, en el Pleistoceno antiguo, los polos magnéticos de la Tierra se invirtieron. Es decir, el polo positivo que hoy en día está en el polo norte estuvo en la Antártida. Y eso mismo ocurre en los microgránulos de sedimentos, que aparecen con polaridad invertida. Entonces, identificando esas zonas del depósito sedimentario con inversión magnética, podemos establecer a qué periodo de magneoestratigráfico o de inversión magnética se puede relacionar el yacimiento arqueológico. Son técnicas muy amplias, pero sirven para delimitar sobre todo los yacimientos muy antiguos, como por ejemplo se ha utilizado en la sierra de Atapuerca o en muchos yacimientos africanos. La biocronología estudia los restos fósiles de pequeños mamíferos, de micromamíferos, sobre todo arpicólidos, roedores pequeños, cuya morfología dental cambia paulatinamente a lo largo del Pleistoceno, y encontrando en ciertas capas los restos fósiles podemos establecer una cronología más o menos fiable para esas capas arqueológicas. Y la paleología estudia los restos del polen fósil a partir de la observación microscópica de esos mismos gránulos de polen que se conservan bastante bien a lo largo del tiempo. Y de esa forma podemos reconstruir, tanto con la biocronología como con la paleología, el contexto medioambiental y paisajístico del yacimiento arqueológico y de los humanos que habitaron ese sitio. Por último, en cuanto a las técnicas, podemos hablar de la documentación del arte rupestre, para el que se estudia, bueno, se hace calcos a la vieja usanza, que ya no se recomiendan porque degradan las pinturas. Se puede hacer calcos a la nueva usanza a partir de fotografías y con programas como Photoshop extraer la pintura en sí. Se puede hacer un estudio de la luz a partir del juego de luces
y sombras, de luces y sombras dentro de la cavidad, cómo pintaron el movimiento de la misma pintura a partir de la sombra y del movimiento de la lámpara, teniendo en cuenta que las luces en esos momentos antiguos del Paleolítico eran lámparas de grasa y antorchas con una llama oscilante que podían generar un cierto movimiento, una cierta sensación de movimiento en la roca. Se documenta en 2D con fotografía de alta calidad, documentación en 3D con fotogrametría, ya sea a partir de fotografías superpuestas o de un escáner láser. Se hace un procesamiento digital de imágenes con diferentes filtros para ver realmente si existen imágenes en zonas de la pared donde no se ve nada. Por ejemplo, así se han descubierto muchos frisos y paneles que a simple vista era imposible verlos. También se sacaban anteriormente moldes directos de la roca entera, donde está la pintura, ya no se suele utilizar eso, y se georreferencian con GPS el lugar donde se encuentran las pinturas, para luego hacer un estudio espacial intrasite de la misma cavidad. Y por último, os hablo de mis proyectos personales que desarrollo en diferentes lugares de España. Y comenzaré, por ejemplo, con la Sima de las Palomas. Antes he hablado de ella. Es una cima de unos 20 metros. Todos los años la excavamos con estudiantes que vienen de diferentes universidades a lo largo del mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, China. Y es un yacimiento neandertal muy importante, en el cual yo me dedico a coordinar un poco la excavación de campo y hacer análisis espaciales y análisis de paleotopografía. Luego tenemos también la Cueva Negra. La Cueva Negra es mucho más antigua que Sima de las Palomas. Sima de las Palomas tiene entre 50.000 y 120.000 años, los restos que de momento estamos encontrando, aunque quedan más restos más antiguos. Cueva Negra tiene restos de hace unos 800.000 años y es una gran cavidad, pero más bien es un abrigo rocoso grande de origen kárstico y tiene un depósito de unos 5 metros. Todo el depósito es de la misma época y ahí se encontraron los restos de fuego más antiguos fuera de África, así como el hacha de mano más antigua de Europa encontrada hasta la fecha. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver la topografía hecha a partir de fotogrametría 3D que he hecho yo mismo de la cueva, donde podemos ver una vista cenital, una vista frontal y una sección de la cueva, todo hecho a partir de 3D. Otra cueva en la que he trabajado es Cueva del Arco, es una cueva donde hay restos de hábitat del hombre de Neandertal, también del hombre moderno y también hay pinturas rupestres paleolíticas. Es una gran cavidad cuya historia geomorfológica es bastante compleja y aquí a la derecha, por ejemplo, podemos ver a mí mismo sacando tierra de una galería interior y la planta de la cueva a partir de fotogrametría hecha de esa misma galería que tenía una altura de menos de 1 metro y solamente a partir de la realización de más de 300 fotografías pude reconstruir en 3D la sala de la cueva y hacer una vista cenital auténtica, de lo cual si no llega a ser de esa forma hubiese sido imposible realizarla. Otro ejemplo, en este caso, son cuevas más recientes, la Cueva de las Muelas, por ejemplo. Fijaos la estrechez del agujero donde me metí. Arriba, en la sala principal, en el vestíbulo de la cueva, aparecieron restos humanos, en este caso unas muelas, y también restos de industria lítica tallada. Al asomarme al agujero, vi que había una sima de unos 8 metros en una diaclasa y en el fondo de la sima se veían cráneos y restos humanos varios. Penetré en la cima, efectivamente había restos de al menos 7 u 8 individuos en el fondo de la cima y ha resultado ser un yacimiento funerario, parte de una necrópolis que está cerca de un poblado
del Neolítico final, y la necrópolis, de momento, hemos descubierto 14 cuevas funerarias en la misma zona. A la derecha, también muy cerca de esa otra cueva, encontramos la cueva de la Yesera. Fue topografiada por primera vez por mí. Es la cueva con mayor cantidad de murciélagos de la región de Murcia. Y es una cueva donde aparecieron restos de cerámicas romanas muy finas, posiblemente relacionadas con un tipo de culto o uso cultural o ritual a lo largo del tiempo, y posiblemente contenga un yacimiento arqueológico enterrado bastante interesante. Otra de las cuevas es la Sima de Kivas, donde ahí voy como topógrafo. Es una sima descubierta que tiene un relleno de unos 20 metros de hace más de 1 millón de años. Es un yacimiento paleontológico, no tiene restos humanos ni de hábitat humano, pero es muy importante para reconstruir el contexto medioambiental de los primeros humanos que llegaron a Europa. Se descubrió al hacer una cantera de falsa ágata, es decir, de calcita, de espeleotemas, y apareció la secuencia estratigráfica íntegra, muy importante. Yacimiento excavado por el mismo equipo que excava la sierra de Atapuerca. También tenemos otras cuevas de no mucho desarrollo, más bien son abrigos, como Cueva de Cobarada, descubierta recientemente por mí en Picos de Europa, en el norte de España. La Cueva de la Capilla, un yacimiento paleolítico del hombre de Neandertal y del hombre moderno muy importante. Y las cuevas del Barranco de la Hoz, con enterramientos de la Edad del Bronce, y probablemente, a espera de las siguientes excavaciones que vamos a realizar, probablemente contenga restos más antiguos de la Edad del Bronce. Y hasta aquí ha sido todo. Espero que haya sido ameno, espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo sobre la arqueología en cuevas, os sirva para poder aplicar a vuestras investigaciones en las cuevas en Colombia. Y cuando se descubra algo es muy importante que se dé parte a las instituciones correspondientes, ya sea ayuntamiento, ya sea instituciones regionales o estatales. Servicio de patrimonio histórico cultural correspondiente, para evitar sobre todo que se pierdan esos yacimientos o que sean expoliados por espeleólogos o por aficionados que lo único que quieren es llevarse los tesoros a su casa. Y ante todo, saber que dejar el yacimiento tal y como está también goza de gran valor, porque si hay restos arqueológicos en superficie y desaparecen, desaparece el yacimiento en sí, ya se quedaría solamente una cueva vacía. Por lo tanto, cuidar ese tipo de yacimientos, al igual que no se debe uno llevar un espeleotema, tampoco hay que llevarse los restos arqueológicos que encontramos en las cavidades o paleontológicos. Bueno, para mí ha sido un placer hablaros de este tema. Espero que no haya sido muy pesado. Y muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, os paso mi correo electrónico para que, me podáis escribir mediante email, por ejemplo. Es normanfdez@outlook.com. Es decir, NORMANFDEZ@outlook.com. Norman Fernández, FDEZ, en este caso. Es mi email. Bueno, pues nada, encantado y hasta otra.